tardes y muchas gracias por acompañarnos. Es importante tener esta convocatoria de medios. ¿Cómo salimos? Es la muestra que recoge 2 décadas de trabajo, un poco más, de la artista Teresa Margolles, nacida en Culiacán, Sinaloa. Esta exposición, si bien nos va a permitir realizar un recorrido por la práctica del artista, una práctica que principalmente, como me ha subrayado todos estos días, se resume en una frase: el dolor que ocasionan las muertes provocadas por la violencia y las desapariciones forzosas. Es una muestra, por otro lado, que si bien apela a distintos momentos geográficos y de este siglo, desde el año 2003, que es la obra primera, digamos, que aparece, es una exposición que se ubica en el mes de noviembre del año 2025 desde el norte de México. Esta exposición también pretende enfocar los tiempos que vivimos. Teresa Margolles no soluciona, simplemente anota con las herramientas que tiene procesos estéticos derivados de un análisis y un contacto directo y diario con la realidad. Como ustedes saben, la obra de Margolles se exhibe en distintas partes del mundo. De hecho, hoy su escultura pública se encuentra ubicada en Trafalgar Square, y no quiero ser inexacta, seguramente muchas otras piezas están ubicando su lugar en otros museos y espacios a nivel internacional. Pero hoy estamos, insisto, apelando desde Monterrey, que es un epicentro del norte del país y que nos permite metafóricamente, pero con los pies en la realidad, ubicarnos en los tiempos que vivimos. Es una exposición que hace guiños constantes a todas las ciudades de este país, pero también y puntualmente a Ciudad Juárez, que ha sido el enclave de Margolles para generar diálogos de ida y vuelta con el resto del mundo. Ciudades como Tijuana, como Culiacán, como la Ciudad de México, como todas nuestras geografías que serpentean y van recordándonos la realidad que vivimos todos los días de los que habitamos este lugar del mundo. Teresa va a estar conmigo, vamos a estar haciendo un recorrido. En algún momento que se va a sentir conforme conmigo me va a interrumpir, pero ¿cómo salimos? Además, tiene 3 comisiones nuevas, 3 comisiones que hacen hincapié en esta necesidad de entendernos en la culminación del 2025 desde México. Y es una comisión que reúne 32 vidrios recuperados y que representan cada uno de ellos, se conectan cada uno de ellos con los 32 estados de la República Mexicana. Son vidrios que la artista ha recuperado
espacios abandonados por múltiples y conocidas razones, sobre todo por la erosión de nuestro tejido social, que tiene que ver con el abandono, con el desplazamiento de zonas urbanas que son repentinamente abandonadas por múltiples causas, por no nada más fenómenos sociopolíticos, sino también económicos. Entender también cómo las economías contemporáneas han de alguna forma abandonado al ser humano para enfocarse en sí misma, y todas estas situaciones de heridas sociales que van permeando nuestras comunidades, y muchas de ellas efectivamente provenientes de la violencia que opera en nuestras vidas diarias. Si les parece bien, vamos. Les agradezco la presencia y les agradezco también esta muestra está dedicada pues a mi pueblo, ¿no? Tenemos esta obra titulada Blowback. Blowback es una frase que significa este gesto cuando uno apunta y se regresa hacia uno mismo. Se trata de un vestido de noche diseñado en un taller de Culiacán, Sinaloa, y que el artista recuperó hace 2 años y convirtió en este objeto que hoy apertura las salas de esta exhibición. Los vidrios están, el adorno del vestido, o sea, la intervención que hice al vestido fue solicitar que le pusieran los vidrios que fueron recuperados después de un ajuste de cuentas, los que quedan en el piso, los que se van confundiendo, fusionando con la ciudad. Hay tantos espacios donde han sucedido estos eventos que brillan, son ciudades que brillan porque se van metiendo en los surcos de la calle, de la ciudad. Una vez que has retirado todo el aparataje civil de la pericial, esos vidrios que van quedando recogí y los puse. Y son del día del Jueves Negro que fue ocurrir. Como decía Tayana, es lo que al final te regresa, ¿no? O sea, todo esto es lo que nos está regresando.
sur hacia el norte del país, que tradicionalmente tienen una función de transportar mercancías, es decir, de mover la economía mexicana hacia el área fronteriza. Pero como todos sabemos, fungen además como contenedores de todos aquellos migrantes que recorren nuestro territorio con la ilusión de cruzar una frontera en pos de una vida distinta. Entonces, esta idea para agarrar los trenes, pues tienes que esperar que pase, porque la bestia no tiene horarios, no tiene, lo tienes que esperar, y estar esperando a que pase, estás viendo todo lo que hay alrededor de estas vías, ¿no? Toda esta economía subterránea, todo lo que sucede, todo cuando va pasando movidos arriba. Y yo de Ciudad Juárez los vi que estaban cuando llegaban, pero no veía el trayecto hasta que fuimos a grabar el sonido de esta corazón que atraviesa el país. También no es el sonido, sino son las frecuencias. Entonces cada vídeo tiene su distinta frecuencia, porque cada uno representa a distintos estados, de cómo estamos, ese terror, esa fragilidad que sentimos porque el temor que se nos rompa un vidrio, pues es lo mismo que puede sentir a las familias que realizan que le han asesinado a un hijo. Ese es el sentimiento, ¿no? de temblar, de fragilidad, y eso es lo que intentaba contestar. nos encontramos ahora frente a la Gran América. La Gran América se compone de 1.400 bloques realizados en una técnica de cerámica de baja temperatura. Estas cerámicas están realizadas con la arcilla que Teresa ha encontrado en los márgenes del río Bravo. La obra fue originalmente realizada para la DAF en la ciudad de Berlín, en Alemania, y forma parte del cuerpo de obras que Margolles ha ido desarrollando en Juárez en los últimos años. Esta obra tiene una referencia, un gesto de respeto, un gesto de reconocimiento, un gesto de darle algún rostro a cada una de las personas que cruzan por el río Bravo. Y tiene exactamente la misma dimensión y forma que aquellos cuadrados que se encuentran por toda la ciudad de Berlín a manera de monumento por aquellas personas que también decidieron nombrar esa ciudad. Cuando pensaba en esta pieza, cuando vi los bloquecitos de bronce en la ciudad, porque estaba con la residencia, pensaba en la gente que cruzaba el río Bravo y con el barro, con ese barro de la ribera, que es un barro salvaje, por eso tiene distintos tonos, no es un barro cerámico. Se coció a baja temperatura, pensando que es el último momento donde sabemos que están vivos todavía. No sabemos qué va a pasar cuando crucen el río, pero ese momento todavía está en América Latina. Por eso la Gran América es basada en la frase de que dice Martí que América empieza en el río Bravo y termina en la Patagonia, con esa idea de esos movimientos, esos flujos que llegan hasta ahí y que una vez que pasan ya no sabemos. Una vez entran a América de Estados Unidos o Canadá, ya no sabemos qué va a pasar, pero ahí sí sabíamos que todavía estaban vivos, que todavía estaban tocando territorio nuestro, ¿no?
Ahora, eso lo hice pensando en los que se iban, pero ahora con la nueva política del presidente Trump, es el regreso también, es no solamente la ida, sino también es el primer lugar donde los avienta acá, que lo vuelven a tocar, que esa pieza yo no la había pensado, pero es también ese recibimiento a los de vuelta acá. Sí, es puntual lo que señala Teresa, cómo nuestra frontera norte se ha convertido ya no únicamente en el anhelo de cruzar, sino también en esa sensación de regresar a casa, ¿no? Y he tomado el atrevimiento ecuatoriano de convertir testigo y en una posibilidad participativa en la exposición de esta banca que fue realizada en la ciudad de Puebla y que contiene agua mezclada con cemento, y el agua ha sido recuperada después de haber sido lavado el cuerpo de la autopsia, es agua que se va con los tubos, sobre todo en los niños, que se llaman los tubos y que llegaban a los ríos. Tapé antes de que se fuera y recuperé una vez hecha la autopsia y mezclé con cemento. ¿Por qué más una banca? Porque es un símbolo de reflexión. Entonces pensaba sentarte a pensar, sentarte a un minuto en lo que estaba pasando en el 2002. Y esta es la técnica de Paquín, como decía Cañano, que es el pulimiento con una uña de vaca, es un pulimiento natural. Entonces quería que fuera suave, como texturizar a las personas que se iban, ¿no? O sea, esa galla pues, que todavía tenían en la vida. Y desgraciadamente ese retorno no mucho es que quieran regresar, sino que están echados. O sea, no es un retorno feliz a tu casa, te están echando de lo que también ya era tu casa, de lo que era el anhelo, ¿no? Originalmente realizada en el año 2019 en Santiago de Chile. Es una pieza trascendental para nosotros. Recoge la experiencia migratoria de una comunidad de haitianos que llega a Santiago de Chile a raíz de todos los fenómenos sociales, sociopolíticos, económicos y de la naturaleza que han ido deteriorando momento a momento ese país, Haití. Pero Teresa hace una anotación importante, y es que muchos de esos haitianos hoy conviven con nosotros en Monterrey. Muchos de esos haitianos hicieron el recorrido del sur al norte y hoy viven en Monterrey, que de una manera yo siento que todavía por estudiar, pero muy interesante, está acogiendo a todo este grupo migratorio que se ha quedado estancado a raíz de las políticas trumpistas y que llegaron a Monterrey y están hoy en día inmersos de una forma u otra en nuestra sociedad, tomando en cuenta que esa inmersión todavía se ubica muy en los márgenes de nuestra sociedad y de nuestra economía. Y cuando me invita Tayana aquí a Monterrey, y
y empecé a venir a ver el museo y la ciudad. Vi la cantidad de haitianos que estaban también en las orillas del tren, y también había en Sinaloa y también había en la Ciudad de México. Entonces pensé que mejor, en vez de trabajar con ellos ahora, es irnos hacia atrás para poder hablar un poco de esa raíz, de dónde viene ese movimiento y cómo estaban en Chile, en qué calidad de vida tenían en Chile, cómo vivían, cómo estaban las colonias allá. Y ver que llegaron hasta Monterrey me dio una grata sorpresa, y por eso es que incluimos esta pieza. Escuchar sus testimonios. Esta pieza fue participativa porque les enseñé a hacer los rostros y lo hacíamos en conjunto, ¿no? Los rostros y qué sentían, cómo estaban, cómo se sentían en Chile. Esto fue antes del estallido social, un mes después fue el estallido, pero se sentía ya la presión, sobre todo hacia ellos, porque entre la convulsión que había en el país necesitaban buscar culpables. Entonces los estaban agrediendo en forma de culpabilidad. Son, por otra parte, yesos que contienen fragmentos de cada uno de los rostros de los participantes en esta acción y obra titulada La Huella, que se acompaña de los audios y de las vivencias de cada uno de esos participantes. Hoy van a escuchar algunos de los audios en creole. A partir de mañana jueves vamos a tener QRs con la traducción al castellano del creole. El acto del negativo, cómo se convierte, hace el proceso fotográfico. O sea, la fotografía se depositiva en el negativo. Es una óptica. Aquí esa óptica la tenemos en el ojo. Si nos retiramos vemos el positivo. Entonces era lo que querían, ¿no? Que estuvieran sus partículas, su parte, y que a la vez estuviera también su presencia. No hubo nunca un molde, este es el molde, nunca se hizo de esto un positivo, porque si hacías el positivo destruías el original, que era precisamente la escultura tradicional rompe el molde, pero aquí el molde era precisamente lo que me interesaba, porque venían ellos, esta es la parte de ellos y de ellas. Es el objeto que las contiene. Nada más quiero puntualizar que recordemos que hacia finales del año 2019 en Chile, sus principales capitales, pero puntualmente en Santiago de Chile, estalló un movimiento social que llevó a una serie de modificaciones de la Constitución, de las leyes, etc. Un movimiento social que, por cierto, únicamente lo tuvo la pandemia y que posteriormente tuvo otras caras, otras quejas, otros posicionamientos. Nos encontramos ahora en estas 5 piezas que forman parte del proyecto titulado Tenemos un hilo en común. Tenemos un hilo en común es una estrategia del artista que voy a narrar para ser muy clara. Estas telas que vemos aquí son telas que en primera instancia la artista le pide al curador que la ha invitado a formar parte de un proyecto, bien sea en Nicaragua, en Guatemala, en Brasil, en Panamá, y les pide que traigan una tela que contenga los fluidos de una persona que ha sido asesinada por violencia. Posteriormente, ustedes van a poder leer aquí en cada una de estas células en qué ciudad fueron ocurriendo, qué comunidades intervinieron. Una vez que Teresa obtiene la tela, comienza a trabajar con comunidades de la localidad
Algunas veces se trata de comunidades asociadas a grupos fundacionales de los lugares, otras veces se tratan a comunidades urbanas y cada comunidad va bordando su historia, va bordando su visión de cómo ocurren estos hechos y cómo los afectan. Pero no únicamente eso, Teresa permite que una vez que, aclaro, todas son comunidades de mujeres las que se sientan a realizar estas labores. Cuando estas mujeres se sientan a realizar este trabajo alrededor de la tela, se comienzan a generar diálogos, cuestionamientos, preguntas, a narrar historias. Y todos estos procesos de orden psicológicos, sociales y vivenciales están contenidos en cada una de estas piezas. La serie tiene algo en común que es muy notorio subrayar. La serie apela a esa visión que tenemos de la artesanía, del trabajo artesanal asociado a la belleza estética, asociado a algo que queremos tener en su capacidad de aportarnos una estética. Y creo que Teresa se hace inmersa en esta visión que tenemos del trabajo artesanal para deconstruirlo desde adentro y mostrar todas aquellas capas que hay escondidas, todas aquellas historias que están ocultas detrás de cada uno de esos trabajos artesanales. Sí, cada tela son distintas, no hay una conexión solamente en el bordado. Son de distintos países de América. Me invitaron para distintas colectivas y las historias, como solamente lo que decía Tayana, que lo que necesitaba yo era cuestionar qué es lo que hay debajo de esta belleza, qué es lo que ocultan los vestidos de las chicas guatemaltecas, de las niñas guatemaltecas con esos vestidos, qué hay debajo de esa belleza de la artesanía. Hay infanticidio, hay niñas madres, hay asesinatos, hay violaciones, todo eso, esa belleza que no vemos. Entonces empecé a hablar con las personas que bordaban, con las mujeres que bordaban. Un ejemplo es este de Nicaragua. Este bordado es el que ellas hacen, es el bordado de Masaya, y yo, que es un pueblo cerca de la ciudad, ¿no?, de Managua. Y lo que les llevamos la tela y les contamos de qué se trata, ¿no? Entonces ellas, al sentir la tela, al sentir el olor y al sentir la sangre, les vino a la memoria, dice, mira, cuando todas éramos sandinistas. Entonces por eso esta se llama así, ¿no? Empezaron a bordar porque ellas se dedican al bordado. No se convocó gente que bordara, es gente que se dedica a bordar, que el bordado es su oficio, que no encuentran en él una sanación porque ya lo trabajan, es su oficio. Lo único es que diseñaran, hablaran sobre el elemento que le estábamos incluyendo a su rutina, que es bordar, ¿no? Y en que ellas bordaban la máquina era más complicado porque una de las características en las charlas que tuvimos era que lo hicieran juntas, que el diseño lo hicieran juntas, que discutieran y que hablaran precisamente de cuando eran sandinistas, cómo eran cuando eran sandinistas, ¿no? Bueno, y también en qué ha devenido el proceso sandinista que tiene detrás todo este dolor, ¿no? Y la tela, como decía Tayana, me interesaba que el curador se involucrara, ¿no?, que se involucrara el concepto, no nada más del lado del artista y de quien lo elaboraba, sino también quién presentaba, o sea, quién presentaba esto.
no quería un voluntario como jurado, quería un participante que tuviera conciencia y tocara la tela y me la entregara a mí. Que yo cuando llegara al país ya estuviera todo ese proceso que yo lo hago cuando estoy trabajando en campo, que el curador lo hiciera. Esa era las dos uniones. Y que también participara en el diálogo con ellas. Estas 5 telas son acompañadas de documentales que podemos ver pasando ese muro. Cada una de estas obras, esos diálogos que hay detrás, esas convivencias, ese tejer de historias, de realidades, están contenidos en cada uno de los videos que también podemos ver. Y otro ejemplo es esta de Panamá, que cuando llego a la casa me dicen que hay un pueblo donde Masaya es un pueblo de bordadores, donde hacen ropa para el turismo. Y en Panamá me dicen, hay un pueblo donde hacen molas, que son estas, que es la tradicional. Y voy a ese pueblo que está lejos de la ciudad, voy al pueblo, toco la puerta y me salen y le explico, porque todo tiene que ser con el diálogo, tienes que hablar, que te escuchen, explicarles de dónde viene el origen de la tela, de qué se trata, para que si quieren participar, lo hagan. Hay gente que no quiere, hay gente que se acepta. En este caso, cuando llego, le estoy explicando y me dice, no te entiendo, porque acaban de asesinar a mi hijo. Y lo que hicieron la familia, la abuela, las tías, es esta mola, porque todas bordaban, todas se dedican a bordar. No es algo que no hagan y que lo hicieron por primera vez. Ellas se dedican a hacer este tipo de trabajo. Pero cuando hacen esta mola, que es una mola, hacen una mola especial para el hijo, para el nieto y para el sobrino, que es enterrarlo de la manera tradicional que entierran, que es en un hoyo con café. No pudieron hacerlo porque no tenían economía para llevarlo al pueblo, pero lo hicieron hicieron el entierro, por eso se llama, esta pieza se llama entierro. Y así van todas las, que están ahí los textos y están allá los documentos, ¿no? Esta que es pequeña, pero esta es de Ciudad Juárez, es hecha por taramaras, donde están hablando de lo que sucede, no solo en su comunidad, porque en Ciudad Juárez hay una colonia tarahumara que se desplazó, que fue desplazándose de la sierra hacia la ciudad por la violencia. Y empiezan a relatar sobre lo que sucede fuera de su comunidad y en su comunidad. Y hacen como una especie de cosmos, un giro, para terminar en ella. Ellas lo que hacen es, ellas bordan su ropa. Entonces hicieron como borran su ropa. Esta también es en conjunto y cada quien iba haciendo como se viste, como sus trajes, que lo que me decían que podían abrirse al mundo, a nosotros, pero lo que no querían perder era su ropa y su lenguaje. Donde nos encontramos en este momento es una obra que Teresa ha realizado 2 veces anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, aproximación al lugar de los hechos es del año 2025 y recoge una investigación realizada por la artista sobre todas aquellas personas que han sido asesinadas
en Monterrey y sus áreas conurbadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año, con una tela que recogió el agua donde aparecieron cada uno de esos cuerpos al mismo tiempo, sin con ciertas brutalidades, y que nuevamente le dan o le regresan el rostro a cada una de esas personas que ya no están entre nosotros. Bueno, es una escultura sonora. Cada gota que cae tiene distinto ritmo, distinta emoción. Y el agua que está cayendo es con lo que se señalizó el lugar donde cayó el cuerpo de una persona violentada. Con una esponja llegamos al lugar, se señala y se obtiene el agua. Esta agua es la que está cayendo. ¿Qué es? Es el goteo que cae en la plancha caliente, como cuando te avisan: tu hijo murió. Sientes el golpe, pero siempre, aunque se evapore, siempre va a estar la huella. El asesinato destruye una familia. Un asesinato destruye una familia. Es muy difícil que se recupere. Y esa es la huella, esa huella constante, Entonces, en un país, si destruye una familia, destruye un barrio, destruye una colonia, destruye una ciudad, destruye un país, ese goteo constante, este señalamiento nos lleva a todo el país. Este señalamiento que es a partir de Monterrey que lo estamos haciendo, está dejando estas huellas constantes. Puede evaporarse, pero siempre va a estar marcado, nunca se va a borrar. Esa es la pieza, ¿no? Es una pieza sonora, escultura sonora que evoca a estas víctimas. Porque nadie reacciona igual, claro. Pero no, un asesinato destruye la familia y un asesinato cambia el mundo. Gracias. Dos obras, una de ellas sonora, es una de las obras más tempranas, en la exhibición Trepanaciones, y Trepanaciones es un audio de la grabación de una trepanación cerebral realizada durante una autopsia. Craneal. Una autopsia craneal. Y por otro lado, estamos viendo el testigo. El testigo es un árbol que fue baleado en Culiacán, Sinaloa. No fue en Culiacán, ¿verdad? En las afueras de Culiacán. Y forma parte de toda una serie de árboles que Teresa ha documentado fotográficamente, que contienen el impacto de la bala, pero sin embargo tienen la capacidad de seguir viviendo. El árbol se hiere, pero sobrevive, pero sigue herido con los impactos en el tronco. Pero en la posición donde estamos en la posición justamente del asesino, entre el árbol y los otros estaba la víctima. Teresa, muchas de sus obras
parten del contacto directo con cuerpos, objetos, por la violencia que son marcados. ¿Cómo se cuida usted emocionalmente frente a este contacto con tanto dolor? Creo que mi trinchera es el arte y de ahí es mi protección. El arte sana. Gracias. Nos encontramos ubicados en el proyecto que se conoce como trayecto. El trayecto se realizó entre el año 2017 y 2019. Estas dos obras, dos obras de este proyecto se titulan La Entrega y podemos ver los cuerpos de un grupo de venezolanos que cruzaban a través del puente Simón Bolívar, ubicado en la frontera entre Venezuela y Cúcuta, Colombia. Otro por ciento de los grupos migratorios con una fuerte presencia en la sociedad neoleonesa y estos hombres y mujeres, porque curatorialmente decidí exhibir los cuerpos masculinos, sin embargo la serie también contiene cuerpos femeninos. Estos cuerpos llevan consigo la capacidad del trabajo, la necesidad del cruce, la esperanza del cruce es acompañada únicamente por su fuerza laboral. Y estas camisetas que cada uno de los integrantes de este proyecto está retirando de su cuerpo y entregando al artista, quien posteriormente las contiene en cada uno de estos cubos que, como ustedes podrán notar, llevan las iniciales de cada uno de estos hombres participantes en esta fase del proyecto. Contiene el sudor, ¿verdad? Donde Teresa encierra, donde Teresa siente que se condensa esa única capacidad que lleva el que se va, el que se ve obligado a irse, ¿no? A través de esta situación migratoria del caminar. El que tenía Ciudad Juárez con el paso y veo ese pasar constante gente, pero lo hacía caminando porque habían cerrado el tráfico vehicular por también conflictos en los países. Después no solamente cierran el tráfico peatonal, sino que son procesos largos que tienes el tiempo de ver también los procesos de la misma tierra donde estás trabajando. Aquí me tocó ver todos esos procesos de cierre, de nuevos oficios que van saliendo de cada conflicto, ¿no? En este caso ellos, cuando vienen de Venezuela, cruzan con la ilusión, traen cosas, pero se las van dejando en el camino y realmente, que es el capitalismo, lo que le interesa es el cuerpo, no la persona. Por eso es cuando se quitan la camisa, no importa el rostro, porque va a ser sustituido, va a ir quedándose en el camino, sustituyéndose por otros, hasta llegar a ser anulado. Y lo único que podíamos pedirles era eso, lo que les pertenecía, que era su sudor. Hicimos un intercambio, le dimos camiseta, nosotros les dimos víveres, les dimos apoyo para seguir avanzando en el camino y los comprimimos, ¿no? Para que ese sudor quedara como esa piel, esa fuerza que al final es lo que va a hacer los nuevos, que van a construir los nuevos países. Cuando llego a Juárez, un año o dos después, que veo que hay niños avanzadas que siguen caminando, que pasaron por el Darién, que llegaron hasta la frontera también de grandes cantidades hasta la frontera norte, cruzándose a El Paso, Texas, y en El Paso cruzo y lo sigo fotografiando. En este caso nada más pusimos, igual que los haitianos, como vive, aquí hay una gran comunidad de
paso para llegar aquí, todo ese trayecto que han hecho, tanto haitianos como venezolanos, para estar en una ciudad como lo que cuenta ella, que ha sido amable, ¿no? Que es una ciudad que ha sido amable para ellos, pero todo ese trayecto lo han tenido que hacer. ¿Cuánta gente llegaron acá? No lo sabemos. ¿Cuántas se quedaron en el camino? No lo sabemos. Pero lo que sí, en Ciudad Juárez los vi más desdentados, más flacos, más lastimados, las chicas más caras, brazos, dedos, llegaron más incompletos al final de lo que iban a empezar a hacer su sueño americano. ¿Sí? Esta sala si quieren terminar de pasar. Pistas de baile es una serie que Teresa Margolles realizó en el año 2016. Es una serie que se ubica en relación al momento en el que el centro histórico de Ciudad Juárez en una buena parte es destruido derivado de las políticas públicas de la presidencia de México en ese momento, y se refiere a cómo es dañada toda la vida, toda la economía, cómo es destruido el lugar que cobija, el lugar que da oficio, que da trabajo a la comunidad transgénero de Ciudad Juárez. Cada una de estas mujeres que solían bailar, cantar y por tanto percibir un salario de su profesión, desapareció en ese momento su sustento, desapareció con ese sustento su vida, desaparecieron también sus conexiones comunitarias, emocionales, laborales, pero también de organizacionales. Teresa Margolles ubica en esta serie de fotografías a cada una de las participantes sobre espacios que todavía se pueden demarcar con una limpieza profunda. Nuevamente, el agua es un factor importante en estas imágenes que conforman pistas de baile. El agua le permite al artista demarcar el espacio con el que cada una de estas mujeres estuvo relacionada anteriormente a esta destrucción. Fueron bares, fueron cantinas, fueron nightclubs, de aquella calle histórica que hizo de Ciudad Juárez en los años 20, 30, una ciudad muy famosa por su vida nocturna y por su economía del ocio. Hoy en día, al menos en su calle central, completamente destruida en relación a esta economía. Bueno, yo llegué a Juárez en el 2006 y cuando llego ya el centro histórico era decadente, ¿no? Ya los bares estaban a medio, unos funcionaban, otros no, pero había mucho ambiente, todavía había un ambiente, una fiesta, un trabajo, y fui viendo como poco a poco fue acabando, destruyendo esos lugares. Cuando estaba haciendo fotos de uno de los edificios, se me acerca una mujer transgénero, Carla, y me dice, me confundió con una periodista y me dice que por favor tómale fotos porque yo trabajo ahí, yo canto, yo soy la que imito a Chelo Silva y aquí, este es mi fuente de trabajo, y me dicen que lo van a arreglar. Entonces me empieza a contar y le dije,
¿te puedo grabar? Y entonces empezamos a platicar. Le dije, mira, no soy periodista, soy artista, tú también eres artista, ¿por qué no nos unimos? Y empezamos a trabajar juntas esta zona. Y nos hicimos amigas y empezamos a hacer lecturas, videos, o me presentaba a sus amigas, hicimos una relación amistosa y de trabajo. Y una vez que voy a Juárez ya no encuentro nada. Antes había botas, pedazos de cerveza y la ruina, el resto, pero de repente ya no hay nada. Dije, es que no veo ni una huella, nada. Entonces con la lengua limpio el suelo y dije, quedan las pistas de baile. Quitaron las paredes, pero están aquí las pistas. Y empezamos a hacer como un scouting de imaginarnos dónde estaban, ¿no? Cada lugar. Y ella, que era Carla, familia de Juan Gabriel, de la generación de Juan Gabriel, y ella pues se sabía todo, ¿no? Entonces fuimos y más o menos invitamos a sus amigas y platicamos y dijimos, pudieron haber destruido los centros de trabajo, pero no a ustedes. Entonces decidimos hacer este trabajo, ellas erguidas, líquidas, erguidas, en lo que fue su época. Por supuesto, ellas como cantantes y trabajadoras sexuales también tuvieron que cambiar a una decadencia ya más polvosa, más en la calle, más en la ruina, arriesgando por supuesto sus vidas, ¿no? En lo que antes ellas eran las reinas del lugar, y se fueron con el mismo cambio del centro histórico, fueron quedando en ese polvo, ¿no? Pero la idea era precisamente destruirán el lugar, pero a nosotros no. Esta es la calle Mariscal, que era en ese momento de las más bulliciosas en la vida nocturna, y estos son sus restos, ¿no? ¿Qué le ofreces? Pues le ofreces un pedazo de tierra para que trabajen. O sea, ¿qué le ofreces? Te tiro pues tu centro de trabajo, pero ¿qué te estoy dando a cambio? O sea, ¿cuál fue el cambio, no? Y no hubo ese cambio. Hubo el abandono y en el abandono suceden muchas cosas. Bueno, de esas colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, es decir, no únicamente el centro histórico sufrió la destrucción, sino que las zonas urbanas periféricas de Ciudad Juárez fueron completamente abandonadas por sus habitantes. Que eran vividos hasta ese punto, ¿no? Hasta ese momento eran los boleros. Y la zona periférica, la zona, ya no el centro, ya no es el centro que vimos tiempos de destrucción, sino la zona periférica, la suroriente. Se abandonaron las casas, se fueron, el éxodo fue a sus estados, dejando las casas solas por la violencia, por el miedo, por el cierre de maquilas, por el cierre de trabajos, por el cambio de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pensé que ¿por qué dejamos una casa? ¿Por qué dejamos nuestro hogar? ¿Qué es lo que nos motivaría? ¿Qué te motivaría a ti dejar tu casa? ¿Por qué dejarías tu casa abandonada? Con la que prometiste a tus hijos que ese iba a ser su legado. O sea, ¿por qué dejas tu legado? Cuando empecé a ver que no eran unas, eran miles de casas abandonadas. Con la Fundación Ford y el MUAC hicimos el convenio de comprar una. Compramos una y la fuimos desportando. Hablé con los albañiles y les conté, ¿por qué dejarían ustedes eso? La casa son tan frágiles que la podemos haber destruido en media hora con la máquina floja, pero quisimos, junto con ellos, hablamos y destruirla poco a poco, en forma geométrica, en cuadros, poco a poco. Nos tardamos 10 días en irla despellejando, ¿no? Cuadrándola, desmembrando, pensando esa casa como un cuerpo, ¿no? Que ¿por qué lo vas a dejar? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se imagina? ¿Qué sienten? ¿Qué pasó? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su colonia? Con ellos hablando mientras que estábamos despellejando, descuadrando la casa.
Una vez que ya estaba la casa en pedazos, empezamos a hacerlos más pequeños, y se va al sur, se va a la Ciudad de México. En ese momento, el camino contrario de la migración, se regresa por esas rutas que llegaron, que los habitantes de esta casa, que venían en ese momento venían de los estados de México a trabajar en las anillas, los escombros hacían el camino a nivel. Al llegar a la Anuán, empezamos a construir esta escultura que está hecha solamente, es un terrón de tierra, es un terrón, no tiene cemento. Todas las partes de la casa están ahí, las hicimos pedacitos y las fuimos aplanando poco a poco, hasta llegar a esta forma. Esta forma se va a accionar, como decía la curadora, todos los días, despacio. Los participantes va a ser en ese momento, va a ser su obra, va a ser su promesa. Previo vamos a hablar, qué nos han prometido y qué no se ha cumplido. Cuáles son las promesas que tenemos de protección, de vida, de estudios, de una vejez digna. Todas esas promesas se han cumplido y eso es mientras que se está haciendo esta destrucción de la misma. No es una destrucción, es un desgrane delicado de este mismo pensamiento que generó que se quedara la casa vacía. Y eso se va a hacer todos los días con participantes de Monterrey. Los participantes yo no los conozco, se inscribieron. Entonces voy a apenas conocerlos, vamos a hablar, vamos a escucharnos. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque en ese momento ya no es mi pieza, es pieza de ellos con su promesa y de la gente que lo esté viendo. Esto va a terminar totalmente desgranada, se vuelve a guardar en costales como fue recibida y se vuelve a llevar a ser esperada que la vuelvan a solicitar, porque esta pieza se presta a los museos. El museo la presta, que la prestaron aquí, y se va a regresar de nuevo para que otra comunidad vuelva a reconstruirla con agua de su propio lugar. Esta la han pedido en España, la pidieron en España, en Canadá, en el Cervantino, en Guanajuato estuvo. Entonces se va recreando en Valle en Alemania. Yo les preguntaba a los jóvenes alemanes también, ¿qué les prometieron a ustedes? Les preguntaba a los jóvenes de Madrid, ¿qué les prometieron? Y cada uno va contando esas promesas que los jóvenes todavía creen que sí van a existir, ¿no? Depende de nosotros que existan o no. Los sábados y domingos, por cierto, la obra se activará a las 12 del día. Y una simple nota es decirles que en el lugar donde antes estuvo ubicada esta casa, hoy en día se ha construido un nuevo espacio que corresponde a una asociación civil y lleva a cabo actividades de índole socioculturales. El Cine Monterrey, del cual hoy todavía tenemos su fachada, y este cartel, este lumínico que forma parte de ese predio urbano, la artista lo ha recuperado, le ha dado una nueva vida, lo ha iluminado como fue iluminado originalmente para ser exhibido en el Museo Marco. Esta pieza, como ustedes podrán observar, ha sido trasladada como se encuentra hoy en día, como nosotros la recuperamos, no la recuperamos, nosotros la bajamos del cine y la trasladamos al Museo Marco. Y me gustaría, Teresa. Sí, cuando voy a la Alameda, este cine está frente a la Alameda, me gusta ver mucho los luminosos, he trabajado con luminosos,
porque cuentan algo siempre de las historias de los lugares. Y esa dejadez también tiene que ver con los lugares. Y cuando veo ese cine tan bonito, abandonado, no, está vivo, porque abajo es una nueva economía, pero su función de teatro y de cine y de un espacio comunitario pues quedó. Pensé traerme el letrero y volver a encenderlo, ese traslado y volver como a generar esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de que ese pasado que seguirá, pero realmente lo que está es una carcasa, ¿no? No es igual, el corrijo que no es igual porque era de neón, este ya es un neón es un LED más económico, pero realmente era con neón y lo hicimos más económico, pero lo que me importaba a mí es volver a iluminar, ¿no? Volver a iluminar, es posible que podemos iluminar, o sea, iluminar lo que está desgastado, lo que está cayéndose en pedazos. ¿Podemos iluminar? ¿Podemos volver a confiar? Teresita. Esa era la pregunta. Bueno, hay una tercera comisión dentro de usa mucho en la frontera, en la zona fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso. Es una camioneta que de alguna forma fue el estudio del artista y de su grupo de colaboradores, de Carla, de las chicas de pistas de baile, de varias personas que llegamos a Juárez en distintos momentos del trabajo de Teresa, y que la Fronchis no únicamente fue un vehículo de desplazamiento, sino nuevamente fue el espacio que le permitió a Teresa documentar en fotografías y en video varias de sus obras, como la que da título a esta muestra, Cómo Salimos, que está contenida dentro de la Fronchi, que por cierto significa Frontera Norte chihuahuense. Y fíjense que el otro día estaba viendo un documental y veía una Fronchi en los años 70, era realmente un automóvil de lujo para el desplazamiento, convertido hoy en día en lo que conocimos popularmente como transportes chocolate, y que han sido recontextualizados, se les ha dado nueva vida, ya no como un auto de lujo, sino como un auto que permite el trabajo en estas áreas fronterizas. Es un automóvil que ha acompañado a Teresa por distintas ciudades de Texas y Ciudad Juárez. Y cuando llego a Juárez, fui a Juárez, mi primera visita fue a hacer un video haciéndome la pregunta ¿por qué desaparecen aquí las mujeres? Yo no conocía Juárez, sabía que era una zona donde estaban desapareciendo y asesinando mujeres, y voy, sin conocer, voy a la frontera. Llevo mi cámara, llevo mi laptop y mi cámara de video, mi cámara de foto, cámara de video, y era necesario transportarme. Al ver que era tan grande, vi que el transporte adecuado era ese, porque por la altura, para poner la cámara, para poder conducir. Y el primer video fue todo el recorrido que hacen las ruteras, los caminos donde estaban encontradas los sitios de las mujeres desaparecidas. Y se me acercan unos niños a empujarla, y saco la cámara y los grabo, y me empiezan a decir, ¿cómo salimos? Y yo dije, ¿qué pregunta, no? ¿Cómo salgo yo? ¿Cómo sales tú? ¿Qué sigue de esto? Y por eso es que elegimos este título en este momento preciso que estamos viviendo. ¿Cómo salimos de